A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Y continuamos hablando acerca de cómo encontrar el verdadero descanso en Cristo Jesús. Y antes de estudiar la palabra de Dios, quiero invitarles para pedir la dirección de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, por la bendición de poder aprender tu voluntad, que tú puedas dirigir nuestra mente, nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Y hoy hablaremos acerca de cuáles son los ritmos del descanso. Pero no solamente acerca de los ritmos del descanso. Vamos a hablar también sobre cuáles son las actitudes del descanso. Y para poder establecer el concepto correcto de los ritmos y las actitudes del descanso, tenemos que transportarnos hasta la misma creación. En Génesis capítulo 1 nosotros encontramos que Dios creó en 6 días todas las cosas que existen en este mundo. Y en Génesis capítulo 2 nosotros encontramos que Dios creó el sábado. Pero cuando leemos estas declaraciones en diferentes pasajes de la Escritura, pareciera que existe una aparente contradicción entre lo que encontramos en Éxodo capítulo 20 sobre el cuarto mandamiento, que es el que nos habla acerca del sábado, y la creación del sábado en Génesis capítulo 2. Y al ir a Éxodo capítulo 20, versículo 11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Algunas personas toman esta declaración para decir que la creación duró solamente 6 días. Y es verdad, aquí está hablando de la creación de 6 días, pero está hablando de la creación de las cosas materiales de este mundo. Sin embargo, cuando vamos nosotros a Génesis capítulo 2, encontramos una declaración distinta. En el versículo 2, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Aquí encontramos que la obra de Dios no terminó en el 6º día. En el 6º día terminó la obra de Dios de la creación material. Pero en el 7º día encontramos que Dios realiza una diferente tipo de creación, que es la creación espiritual, que es la creación del día de reposo. Por lo tanto, cuando hablamos de la creación tenemos que pensar siempre en 2 aspectos. El aspecto de la creación material, que son los 6 días de la semana, y el aspecto de la creación espiritual, que es el 7º día de la semana. Ahora, cuando hablamos de estos 2 conceptos, tenemos que pensar que los ritmos de la vida son distintos. ¿Por qué? Porque el ritmo del trabajo en estos 6 días es distinto al ritmo del descanso en el 7º día. Tiene que haber una diferencia en el ritmo. No podemos seguir con el mismo ritmo de vida en el 7º día que tenemos durante los 6 días de la semana de trabajo. Y uno de los problemas que los seres humanos afrontamos es cómo poder hacer esa conexión, cómo poder establecer esa conexión entre el ritmo de los 6 días y el ritmo del 7º día. A menudo esta transición es difícil. ¿Por qué?
porque durante 6 días estamos acostumbrados a un ritmo y exactamente al terminar los 6 días tenemos que parar ese ritmo para entrar a un ritmo diferente, que es el del séptimo día y que es el ritmo espiritual, el ritmo que nos conecta con Dios como la fuente de toda bendición espiritual. Ahora, cuando nosotros estudiamos el tema del descanso en relación al sábado, encontramos que los 10 mandamientos se repiten en el Antiguo Testamento. Primero aparece en Éxodo capítulo 20 y después lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5. Cuando nosotros hablamos del sábado, a menudo nos enfocamos en Éxodo capítulo 20 y la razón del por qué guardar el sábado. Bueno, la mayoría de los cristianos nos enfocamos en Éxodo capítulo 20 porque la razón que se da allí en este capítulo del por qué nosotros debemos de guardar el sábado, por qué debemos de entrar al ritmo del sábado, es porque Dios es el creador, porque Dios hizo todas las cosas, porque Dios es el que sostiene todas las cosas, porque Dios es el sustentador. Y podemos decir esto es una razón importante, pero no debemos de olvidarnos que en Deuteronomio capítulo 5 también se establece otra razón importante para la observancia del sábado y para entrar a este ritmo. Y es donde probablemente muchos de nosotros nos descuidamos y fracasamos. Y dice el versículo 12, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Y en el versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Aquí la razón que se da para guardar el día de reposo, para guardar el sábado, es acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué relación tiene entonces el sábado con la liberación que Dios hizo de su pueblo de la esclavitud de Egipto? Y entonces aquí encontramos un énfasis muy importante para la vida práctica de nosotros los seres humanos. Y es el siguiente. El sábado no solamente es una señal de la creación de Dios como el creador y como el sustentador, sino que también el sábado es una señal de Dios como libertador. Por lo tanto, cuando nosotros reposamos el sábado, tenemos que asociar el sábado también con la liberación, con la libertad. En el caso de los israelitas fue la liberación de la esclavitud, la liberación de la servidumbre. Y podemos decir que cuando aplicamos este mismo concepto a nuestra experiencia con el sábado también debería de liberarnos de la servidumbre. Y cuando hablamos de la servidumbre, tal vez ya no somos esclavos, como los israelitas no somos esclavos de otras personas, pero podemos ser esclavos del mismo trabajo. Y lo que Dios nos está señalando en este pasaje es que el día sábado necesitamos liberarnos del trabajo, el trabajo físico para el cual tenemos 6 días durante la semana. Y a menudo vemos en la experiencia bíblica que los hijos de Dios han fracasado en este aspecto. ¿Cómo poder liberarnos del trabajo físico que corresponde a los 6 días de la semana durante el día sábado? ¿Y cómo dejar ese ritmo del trabajo para poder entrar en un ritmo distinto, que es el ritmo del descanso en Cristo? Ahora, esto implica no solamente que nosotros debemos de tener el trabajo físico, sino que también implica que debemos de tener la actividad mental del trabajo.
¿Por qué? Porque puede ser que físicamente durante el sábado no estamos trabajando, pero mentalmente nuestra mente puede estar en nuestros negocios, puede estar en nuestro trabajo y puede estar desasociado del verdadero reposo y no encontrar el reposo en Cristo Jesús. Y encontramos dos experiencias bíblicas que nos enseñan a no caer en el problema de no poder entrar al ritmo del sábado. Y la primera la encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 16. Antes de que los hijos de Israel recibieran en el monte Sinaí los 10 mandamientos, se entiende que el pueblo de Dios ya guardaba el sábado. Ahora, ¿lo guardaba correctamente? ¿No lo guardaba correctamente? Lo que vamos a aprender en este pasaje. Y aunque no hay un registro escrito antes de Éxodo capítulo 16, donde en el tiempo de los patriarcas se mencione que ellos guardaron el sábado, hay una relación que podemos establecer en Éxodo capítulo 16 y también en la experiencia de Abraham, uno de los patriarcas, o el patriarca que se convirtió en la figura del patriarcado en el pueblo de Israel. Y es el hecho de que cuando los israelitas aún no habían recibido los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley, ya Dios les había recordado que deberían de seguir guardando el sábado, deberían de seguir manteniendo la experiencia del sábado. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en la experiencia del maná, Dios le enseñó a su pueblo que el maná solamente iba a caer durante 6 días y que el 7º día no iban a recibir maná. Por lo tanto, tenían ellos que recoger suficiente maná para 2 días. Y en ese día habría una bendición. ¿Por qué? Porque en otros días el maná se descomponía si se dejaba de un día a otro. Pero en el 6º día el maná que se recogía no se descomponía, como una prueba de la bendición de Dios para el día sábado. ¿Y cuál fue la experiencia que encontramos nosotros en algunas personas que habían salido de la esclavitud de Egipto y que notablemente nos muestra que estas personas no estaban observando correctamente el sábado, no estaban entrando en la bendición del sábado, no estaban desconectándose del ritmo del trabajo para entrar en el ritmo del sábado? Y dice el versículo 27, el capítulo 16 de Éxodo: y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Aquí notamos 2 aspectos. En primer lugar, muchos israelitas no estaban ya observando el sábado, aunque lo conocían. ¿Por qué? Porque el sábado venía desde la misma creación. El sábado era conocido por los patriarcas. Y alguien puede decir: ¿y cómo sabemos que los patriarcas lo conocían? Porque cuando los israelitas no observaron el sábado como Dios le había indicado, la reprensión de Dios es la siguiente: ¿por qué o hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Así que esta expresión, mis mandamientos y mis leyes, claramente en este capítulo incluye la observancia del sábado. Así que donde quiera que se presenta esta expresión, mis mandamientos y mis leyes, quiere decir que el sábado está incluido. Es una declaración inclusiva también para el sábado. Y esta misma declaración la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 26, en el versículo 5, en la experiencia de Abraham. Dice Génesis 26, 5: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que si Abraham guardaba los mandamientos y las leyes de Dios, como aquí se declara, y Dios relaciona sus mandamientos y sus leyes en Éxodo capítulo 16,
significa que en esa observancia de Abraham de los mandamientos y las leyes también se encuentra incluido el sábado. ¿Por qué? Porque los israelitas lo conocían antes de que recibieran la ley en el monte Sinaí, antes que recibieran los 10 mandamientos. Ahora, el segundo aspecto que nosotros encontramos en la experiencia del pueblo de Israel y la forma en que ellos desasociaron, no pudieron vincular los 6 días de la semana con la experiencia del séptimo día. No pudieron dejar de establecer ese ritmo que tenían durante los 6 días de la semana para poder establecerse en un nuevo ritmo que es el del séptimo día. Lo encontramos en Isaías capítulo 58 que nos habla acerca del sábado. ¿Y cuál es el problema que se señala aquí? Bueno, de una manera distinta a lo que encontramos en Éxodo capítulo 16, donde vemos que estas personas salieron físicamente a tratar de encontrar maná y de esa manera desobedecieron el mandato que Dios les había dado. Aquí encontramos que el pueblo de Israel sí estaba observando físicamente el sábado, sí lo estaba reposando, pero había un problema mayor. Y este problema viene cuando, aunque nosotros tenemos el reposo físico, nosotros no alcanzamos a tener el reposo espiritual. Mantenemos todavía el ritmo de la semana, ya no físicamente, porque estamos descansando físicamente, pero sí mentalmente, espiritualmente. Y encontramos cómo Dios reprocha al pueblo esta actitud. Y en el versículo 9 encontramos: entonces invocarás y te orará Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Aquí encontramos que la experiencia del sábado está asociada no tanto con el hecho de hacer un trabajo o no dejar de hacer un trabajo, sino con un aspecto mental, la actitud que nosotros tenemos en el sábado. Y esta actitud no solamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento incluye qué actitud tenemos el sábado hacia Dios, sino qué actitud tenemos el sábado hacia nuestro prójimo. Este es un aspecto realmente importante. ¿Por qué? Porque vemos que el sábado está asociado con el concepto de libertad. Y este concepto de libertad y el concepto de ayuda también, no solamente tiene que ver con Dios, sino que de una manera específica el sábado está vinculado con liberación y ayuda para nuestro prójimo. Ahora, ¿cómo nosotros liberamos a nuestros prójimos de la servidumbre de la semana? Bueno, aquí se mencionan 3 aspectos que nosotros pudimos encontrar. En primer lugar, el yugo. ¿Qué significa el yugo? Bueno, el yugo implica la opresión en el trabajo. Si nosotros oprimimos a nuestros trabajadores, a nuestros siervos, esto significa que no estamos disfrutando la experiencia de liberación del sábado. No la estamos aplicando a nuestras vidas. Y es lo que Dios deseaba que su pueblo aprendiera. Habían ellos sido liberados, pero ellos ahora estaban oprimiendo a sus prójimos. Y eso iba en contra del espíritu del sábado. El dedo amenazador. ¿Qué es el dedo amenazador? Bueno, cuando una persona está presionando a otras personas a hacer indudablemente trabajos o a tomar actitudes que son contrarias al espíritu del sábado. Por lo tanto, la experiencia del sábado no solamente es una experiencia de dejar trabajar físicamente, sino que también tener el espíritu, tener la actitud de liberación en nuestra mente. Una actitud que se debe de reflejar en la forma en que nosotros tratamos a nuestros prójimos. No podemos nosotros
presionar, no podemos oprimir a otras personas para que en el día sábado hagan lo que Dios no quiere que hagan, porque tanto el siervo como el libre deben de tener la misma oportunidad de tener reposo, tanto físico como mental, en el día sábado. Un patrón no debe de ejercer ninguna presión sobre su siervo, sobre su trabajador, para que haga cosas que no lo hagan sentir libre en el día de sábado. Pero no solamente eso, aparte hay otra actitud que Dios presenta en el versículo 10 del capítulo 58 de Isaías. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y aquí encontramos el segundo aspecto. No solamente significa bondad de una manera pasiva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de bondad de una manera pasiva, bueno, yo no estoy afligiendo a alguien, no le estoy quitando la libertad del reposo del sábado, yo no estoy presionando a alguien para que el sábado haga cosas que no están con el espíritu de liberación del sábado, sino que Dios aquí habla de una actitud activa. ¿Y cuál es una actitud activa? No solamente yo dejo de hacer algo, sino que ahora yo necesito hacer algo también por mi prójimo, por aquellos que están en necesidad, por aquellos que tienen hambre. ¿Y qué mejor oportunidad que es la que Dios presenta aquí en Isaías 58? El sábado es un día para que nosotros tengamos una actitud activa hacia nuestros prójimos, poder alimentar al hambriento, poder ayudar a los afligidos, poder ayudar a los oprimidos, lo cual va con el espíritu de Jesús que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, donde Él declara que el sábado es un día para hacer el bien. El sábado es un día para liberar a los oprimidos. Y esto fue lo que Jesús estableció en contra de todo el sistema religioso de su tiempo, que estaba basado en una obediencia formalista del sábado, en una obediencia insensible. Jesús vino a establecer la sensibilidad del día sábado, la sensibilidad del hombre hacia el hombre, de nosotros hacia nuestro prójimo. Por lo tanto, ¿qué aprendemos cuando hablamos acerca de los ritmos del descanso? Bueno, lo que aprendemos es algo muy importante. El ritmo del trabajo es un ritmo de 6 días de la semana. Un ritmo donde tal vez nosotros, de alguna manera, no solamente nuestra mente está ocupada en el trabajo, sino también nuestro cuerpo. Y a menudo también estamos ejerciendo presión sobre otras personas para que trabajen, porque tal vez somos los patrones, porque tal vez son nuestros trabajadores. Pero cuando llegamos al 7º día, encontramos que el ritmo cambia totalmente. ¿De qué manera? Que recordamos que el sábado es un día que nos muestra que Dios desea que todos los seres humanos podamos encontrar la liberación para encontrar el verdadero descanso. Y cuando hablamos de liberación, aunque ya tal vez podemos decir no vivimos en un tiempo de esclavitud, podemos ser esclavos del trabajo, podemos ser esclavos de las preocupaciones, podemos ser esclavos del materialismo, pero el día sábado tenemos que dejar ese ritmo para entrar a un ritmo distinto, donde no solamente físicamente nosotros podemos alcanzar el descanso, sino también emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. No solamente encontrando la liberación y el descanso en nosotros mismos, sino ayudando a otras personas a que también tengan el verdadero descanso en Cristo. Que cada semana que pasa en nuestra vida
No nos olvidemos de que estos dos ritmos deben de estar bien establecidos. El ritmo del trabajo durante los 6 días de la semana, y cuando termina este tiempo, entrar en el ritmo del reposo, que incluye no solamente el reposo físico, sino también el reposo espiritual, para que podamos encontrar el verdadero descanso en Cristo Jesús. A ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy.